tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. Pues el día de hoy, como ya nos dimos cuenta, vamos a continuar con la serie de Hechos, con la exposición del libro de Hechos, en el capítulo 1, que el capítulo 1 va a sentar las bases de lo que va a venir después, tanto en el capítulo 2 como en lo que viene después en el resto del libro. Entonces el capítulo 1 es muy importante porque es una transición entre los evangelios y ahora el nacimiento de la iglesia. Hemos visto que los discípulos estaban reunidos y que por 40 días Jesús se apareció y estuvo conviviendo con ellos, incluso llegó a comer con ellos, y durante esos 40 días les estuvo enseñando acerca de las Escrituras. Entonces, en ese periodo Jesús les hace una promesa, y es la promesa de enviarles al Espíritu Santo. Y les da un mandamiento también, y el mandamiento era que no tenían que alejarse de Jerusalén hasta que esa promesa se cumpliera. El día de hoy entonces vamos a ver un mensaje que se llama Esperando en la Palabra de Cristo, que es ese esperar en esa promesa de ese Espíritu Santo que Cristo les había prometido. Y hoy vamos a ver la forma en que la iglesia, que apenas era una iglesia naciente, por así decirlo, va a estar esperando el cumplimiento de esa palabra de Cristo. Ahora, esto nos va a ayudar a nosotros, porque para nosotros como iglesia también hay palabra de parte de Cristo y también nosotros estamos esperando su cumplimiento. Si bien es cierto, ya se cumplió la venida del Espíritu Santo, todavía hay más promesas que Cristo ha realizado y por las cuales nosotros estamos expectantes, por las cuales nosotros estamos esperando. Entonces, la forma en que la iglesia en el siglo I esperó la palabra de Cristo y su cumplimiento es la manera en que nosotros también tenemos que esperar el cumplimiento de la palabra del Señor. Antes de comenzar, les voy a pedir que me acompañen en oración y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te agradecemos por esta mañana en la que nos permites congregarnos, disfrutar de tu misericordia, esta mañana en la que hemos podido ver un nuevo amanecer y hemos podido también venir a alabarte, Señor, a glorificarte, pero también a aprender acerca de tu palabra, de los mandamientos que en ella encontramos y de las promesas y del cumplimiento de estas promesas que tú haces, Señor, porque tú eres fiel. Que en esta mañana tu nombre sea glorificado, Señor, que tu palabra sea enseñada con claridad y sobre todo siendo fiel a lo que tú quieres enseñar a tu iglesia, Señor, y que tu iglesia sea edificada, sea fortalecida. Todo esto por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y lo que hoy vamos a estar viendo lo voy a dividir en varios puntos principales, como la fe, la obediencia, la unanimidad, la oración, el creer y en confiar en que Dios cumple siempre su palabra y también la dependencia del Espíritu Santo. Esos son los puntos que voy a estar desarrollando en esta mañana. Ok, el primer punto que vamos a ver entonces es la obediencia. Y eso lo vamos a ver en el versículo 12, que voy a dar lectura a continuación. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El monte del Olivar no es otro monte que el monte de los Olivos, en donde vieron ascender a Jesús. Después de que Jesús asciende, se le aparecen unos ángeles y les dice, varones galileos, ¿por qué están viendo hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ustedes han visto ascender, de la misma manera va a regresar. Pero tenían un mandamiento claro, que era no salir de Jerusalén hasta que llegara el cumplimiento de la promesa. Entonces ellos se dirigen hacia Jerusalén y ahí dice que estaba camino de un día de reposo. Ahora, para entender más o menos este lenguaje, camino de un día de reposo está haciendo referencia a una distancia que era aproximadamente 1 kilómetro. Cuando los judíos estaban en el campamento, en el desierto, se acomodaban algunas tribus al frente, digamos, otras atrás, otras a un lado y otras al otro. Y había un centro, por así decirlo, del campamento. Pero había algunas personas que vivían, digamos, muy lejos del centro. Y las personas que vivían muy lejos del centro,
o las más retiradas, caminaban aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar al centro del campamento judío. En el día de reposo, los judíos tenían, prohibido hacer actividades físicas. Y lo único que podían hacer en el día de reposo era ir y ofrecer sacrificios, ir y ofrecer adoración al centro del campamento, en donde estaba el tabernáculo. Entonces el máximo esfuerzo que podían hacer los judíos era caminar desde el punto más lejano hasta el centro. Y esa era la distancia de un día de reposo, que aproximadamente eran 2,000 codos, convirtiéndolo a kilómetros, podríamos hablar de 1 kilómetro aproximadamente. Entonces, desde el lugar en donde asciende Jesús hasta en donde ahora van a estar reunidos, hay 1 kilómetro de distancia. Y esa es la única distancia que los discípulos van a caminar, y ahí se van a encontrar para esperar el cumplimiento de la palabra del Señor. Que en el versículo 4 y 5, ahí está la indicación. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y encontramos a los discípulos realmente obedeciendo. Y esto es algo asombroso, porque los judíos no solían obedecer, o más bien los discípulos no solían obedecer las palabras de Jesús. Antes de la resurrección, a los discípulos les costaba demasiado sujetarse a Jesús, a pesar de que era su maestro. Pero ahora que lo han visto resucitado, todo ha cambiado, porque ahora creen en su Señor resucitado. Ahora ya no son esperanzas de que realmente Cristo sea el Mesías, ahora hay una certeza de que Cristo es el Mesías. Ahora ya no les cuesta obedecer, porque ahora ellos entienden que Jesús ciertamente resucitó, ciertamente ascendió al cielo y ciertamente va a regresar por ellos. Y entonces ellos tienen esa convicción de finalmente ser obedientes. Nosotros tenemos esa convicción de que Cristo ha resucitado, y esa convicción nos debe de llevar a la obediencia. La fe que nosotros tenemos se debe traducir en obediencia. Y así como ellos esperaron la promesa y el cumplimiento de ella, nosotros también tenemos que esperar el cumplimiento de las promesas de Cristo en obediencia. Cuando una persona no tiene fe, no va a obedecer. Simplemente así es. Alguien sin fe no puede obedecer porque sus convicciones no lo van a motivar a obedecer. Pero alguien que está realmente convencido de la fe que tiene, que está realmente convencido de que Cristo es el Señor, que es el Señor resucitado, entonces va a poder obedecer su palabra. Entonces ese es el primer punto que hoy quiero establecer, y ese es el primer punto que hoy los invito a que empecemos a desarrollar, si es que no lo hemos hecho: obediencia, sujeción a la palabra del Señor, tal y como los discípulos lo hicieron en este caso. Cristo va a regresar algún día y se tiene que encontrar con una iglesia obediente, una iglesia que está cumpliendo su voluntad. Vamos a avanzar al versículo 13, y dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Aquí nos encontramos una lista que va a incluir a 11 discípulos, a 11 de los apóstoles. Obviamente hace falta uno, que es Judas Iscariote, porque para este entonces ya Judas Iscariote se había suicidado. De hecho, Lucas va a presentar una lista exactamente igual en su evangelio, Lucas 6, 13 al 16, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Prácticamente son listas idénticas, solamente cambia el orden de algunos nombres, dejando siempre al principio a Pedro. Cuando un escritor de la Biblia hacía una lista de personajes, generalmente los enlistaba, por orden de importancia, y Pedro era el líder de ese grupo de apóstoles. Entonces Pedro siempre va a ir a la cabeza. Cada que ustedes lean una lista de los apóstoles, Pedro va a estar a la cabeza, porque Pedro era el líder de ese grupo. Y la otra diferencia, además del orden que encontramos aquí, va a ser que no encontramos a Judas Iscariote, el cual llegó a ser el traidor. Pero Lucas, tanto en su evangelio como ahora en el escrito de Hechos, va a presentar
dos listas muy similares, salvo que ahora hace falta un personaje, que es Judas Iscariote, el traidor. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo es reemplazado esa persona. Pero están ahí, en ese aposento que algunos han especulado que es el mismo lugar en donde celebraron la última cena con el Señor. Están en ese lugar y están todos reunidos esperando que se cumpla la promesa del Señor. Versículo 14, si me apoyan a avanzar desde allá, por favor. Y ahí vamos a ver dos puntos. Ya vimos la obediencia y ahora vamos a ver la oración y la unidad. En el versículo 14 encontramos que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Encontramos dos puntos que son sumamente relevantes en esta espera que ellos estaban haciendo del cumplimiento de la palabra de Jesús, que son la unidad y la oración. Y ellos lo hacían de forma perseverante. Gracias, Dani. Que la Nueva Biblia de las Américas lo va a traducir entregados de continuo. Es decir, era algo que estaban haciendo, podríamos decir, diariamente y a cada rato. Y cuando nosotros invertimos el tiempo en la oración, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos realmente haciendo la voluntad del Padre. Estamos haciendo algo a lo cual hemos sido llamados por Cristo. Y que en la Biblia va a haber constantes referencias a orar sin cesar, a orar en todo momento, a orar sin desanimarse. Y ellos están haciendo esta actividad que es propia de un cristiano. Hay un teólogo estadounidense, me parece que ya murió, pero este teólogo de apellido Tozer dice que cuando nosotros oramos estamos haciendo lo más natural para el hombre. Y nosotros pudiéramos pensar que es lo contrario, que es antinatural que el hombre ore. Pero eso lo pensamos porque venimos de una naturaleza caída. Lo natural en el hombre realmente es que ore en todo el momento. Porque cuando Dios crea al hombre en el Edén, tenía una comunicación directa con Adán. Y a eso le podemos llamar nosotros oración. Después de la caída es cuando el hombre empieza a alejarse y entonces empieza a perder esa comunión con Dios. Cuando nosotros somos regenerados, ahora nosotros podemos recuperar esa naturaleza caída y podemos volver a tener comunión con Dios y entonces podemos volver a orar. Lo más natural en el hombre, de acuerdo al diseño de Dios, es que ore. Como cuando tú estás enfermo. Te enfermas, por ejemplo, de gripa y no puedes respirar. Pero cuando por fin te sanas, respiras con naturalidad y respirar de esa forma es lo más natural, es lo más normal para el hombre. Nosotros estábamos enfermos de pecado, hemos sido sanados y lo más natural es que ahora oremos. Y los discípulos, después de haber visto al Cristo resucitado, se encuentran perseverando en oración, entregados de continuo. Y algo muy interesante y muy bello, y que lo vamos a ver en el desarrollo de todos Hechos, es que estaban unánimes. No oraba cada uno por su cuenta, sino que estaban unánimes. Y la palabra unánime quiere decir una misma alma, un mismo ser, una misma mente. Estaban de acuerdo, estaban orando por un mismo sentir, estaban orando con un mismo propósito y estaban orando de forma unánimes y estaban orando perseverando. Es interesante esto porque las personas que no pudieron velar una hora en oración en el huerto de Getsemaní y que fueron dispersados cuando apresaron a Jesús, ahora después de haberle visto resucitado, perseveraban de forma unánime en oración. Ni siquiera había pasado medio año desde que había visto a Cristo ser capturado, ser crucificado. Habían pasado algunos días solamente. Y unos días atrás, cuando ellos se encontraban en el huerto del Getsemaní, Cristo les dijo, oren para que no caigan en tentación. Cristo se aleja de ellos y cuando regresa, los encuentra durmiendo. Y les dice nuevamente, oren para que no caigan en tentación. Cristo se vuelve a ir y cuando regresa los encuentra durmiendo nuevamente. ¿Y qué pasó? Cayeron en tentación. Y cuando Cristo fue capturado, todos se dispersaron. No había unidad en esos discípulos, no había oración, todos se dispersaron. Pero ahora que han visto a Cristo resucitado, vuelvo a decir esta frase, la resurrección lo cambia todo.
Y ahora esas personas que no podían ni siquiera velar una hora en oración, ahora perseveraban unánimes en oración. Esas personas que no podían quedarse juntos, sino se dispersaron, ahora están viviendo en unanimidad. La resurrección lo va a cambiar todo. Vamos a avanzar al versículo 15. Algo interesante de este pasaje es que no nos dice cuál era su oración. No nos dice qué estaban orando, pero sí nos dicen la forma en que lo hacían. Y lo hacían de forma perseverante y unánimes. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que adoptar. No importa cuál sea la oración que estemos haciendo como iglesia, siempre tiene que ser perseverante y unánimes. Es decir, tenemos que orar en un mismo sentido. Pero ahora, aunque no nos dice cuál era su oración, podemos inferirla, porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la palabra del Señor, que les había prometido enviar al Espíritu Santo. Lucas 11:13 nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya Cristo lo había dicho anteriormente en su ministerio, que si oraban pidiendo el Espíritu Santo, el Padre lo iba a dar. Antes de ascender, Cristo les vuelve a decir: esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y podemos inferir que la oración, o tal vez una de las oraciones que estaban haciendo los discípulos en ese momento, era la venida del Espíritu Santo. Estaban esperando el cumplimiento de la palabra del Señor en obediencia, en perseverancia y en oración. Y yo quiero decirte algo. Yo no conozco a todas las personas aquí, de repente veo caras nuevas, de repente veo caras que no he visto anteriormente, y yo no sé si tú has recibido el Espíritu Santo, pero yo te quiero decir algo: si tú se lo pides a Dios, Él te lo va a dar. Es una promesa de Cristo, es algo que Él lo ha dicho, y si lo ha dicho, lo va a cumplir. Entonces, si tú pides una regeneración y con humildad y con un corazón contrito y humillado te acercas a Dios diciéndole: quiero recibir tu Espíritu Santo, Dios el Padre no te lo va a negar. Y vas a recibir el Espíritu Santo, y junto con el Espíritu Santo vas a recibir la salvación que Él otorga. Entonces, si tú estás aquí y no has sido salvo, hoy es un buen día para entregar tu corazón a Dios, pero sobre todo para que Cristo cambie ese corazón, porque al final es el que hace la obra. Es un buen día para pedirle que te entregue su Espíritu Santo. Y a las personas que nos ven en casa, en una retransmisión, si no han sido salvas, si no han recibido el Espíritu Santo, tienen que pedirlo y Dios no se los va a negar. Si las personas en este mundo sabemos dar cosas buenas, mucho más nuestro Padre Celestial nos puede dar la bendición del Espíritu Santo, de la salvación y una salvación eterna. Vamos a avanzar al versículo 15, en donde encontramos lo siguiente: en aquellos días, que son los días que transcurren entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Hasta aquí nos vamos a quedar ahorita. Pedro asume su rol de líder, asume con naturalidad esa encomienda y ese encargo que Cristo mismo le había dado de apacentar las ovejas, y Pedro se va a levantar y va a comenzar a hablar. En unos momentos más nos vamos a dar cuenta de que algo cambió en Pedro, porque Pedro siempre hablaba, pero ahora lo va a hacer de forma distinta. Pero antes de ver lo que Pedro dijo, quiero que contemples este dato. En Palestina había más de 30,000 judíos por cada discípulo que estaba en ese aposento. Sin embargo, el avance del evangelio y del reino de Dios no dependía del número de discípulos, sino del poder de Dios. Y esa es la razón de que el evangelio avanzó no solo en Palestina, sino hasta los confines de la tierra. Solamente había 120 personas ahí, en ese lugar. Y había 4 millones de judíos en Palestina. Si hacemos la división, va a salir más o menos 33,000 por cada discípulo que había en ese lugar. Eran pocos en número, pero eran grandes en poder, porque el poder que iban a obtener era el poder del Espíritu Santo. Y la obra de que el reino avanzara, la obra de que el evangelio avanzara, no dependía de estas 120 personas, sino dependía del poder del Espíritu Santo. Y quiero que veas este dato. Hasta el año 2020, Tecamachalco contaba con 80,771 habitantes. No alcanzo a contar, no me voy a poner a contar cuántos somos ahorita, pero digamos que somos 100 personas las que estamos aquí. Si hacemos la división de cuántos nos tocaría,
800, ¿no? A ver aquí mi amigo matemático, 800, ¿no? Más o menos en proporción entre las personas que estamos aquí reunidas y las personas que habitan Tecamachalco, hay 800 por cada cristiano que está en este lugar. Y podría parecer una tarea imponente decir, vamos a compartirle el evangelio a 800 cada uno de nosotros. A veces no lo compartimos ni con nuestro vecino, ¿verdad? Pero si nos pusiéramos ese reto de compartir el evangelio con cada persona de Tecamachalco, nos tocaría de 800 personas aproximadamente por cada uno de nosotros. Y podríamos pensar, es algo imposible, no lo vamos a lograr. Pero en tan solo 30 años, el evangelio avanzó no solamente en Palestina, sino que llegó hasta Roma y se siguió extendiendo hasta los confines de la tierra. La obra de la evangelización, la obra de que las almas lleguen a Cristo no es una obra que dependa de nuestras fuerzas, no es una obra que dependa del número de cuántos somos en este lugar, es una obra que depende única y exclusivamente del poder del Espíritu Santo. Si bien es cierto, el Espíritu Santo usa el agente humano, no usa las fuerzas humanas, sino que nos capacita a través de su propio poder. Nosotros podemos hacer la obra de que Tecamachalco conozca y escuche el nombre de Jesucristo si confiamos en el poder del Espíritu Santo, si podemos confiar en que Él es el que hace la obra. Esos 120 discípulos obedecieron, perseveraron en oración, perseveraron estando unidos, que la unidad es un testimonio grande para las personas que nos ven fuera de nuestro contexto. Es un testimonio grande para las personas inconversas la unidad. Y si nosotros somos obedientes, si nosotros perseveramos en oración, si nosotros perseveramos en unanimidad, podemos hacer con el poder del Espíritu Santo que el reino siga avanzando en Tecamachalco, en Puebla y en México y los confines de la tierra. El evangelio depende únicamente del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otros puntos, que es conocimiento y comprensión de las Escrituras. Y ahora sí vamos a ver el primer discurso de Pedro. Levantándose Pedro dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Noten el cambio de Pedro. Pedro siempre se levantaba con un ímpetu y empezaba a hablar lo primero que se le venía a la cabeza. En una ocasión incluso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro era impulsivo, Pedro era alguien que no se detenía a pensar en lo que iba a hablar, pero ahora Pedro ha sufrido un cambio. Y es que Pedro se levanta a hablar, pero ahora lo hace citando las Escrituras. Y va a decir lo siguiente: era necesario que se cumplieran las Escrituras. Entonces la manera correcta de apacentar las ovejas, que era la encomienda que tenía Pedro, es a través de las Escrituras. Y no solamente para Pedro, sino para cada líder de la iglesia, para cada persona que preside dentro de una congregación. La forma correcta de apacentar a las ovejas es a través de las Escrituras. No hay otra manera, no hay pensamientos humanos, no hay emociones. Es a través de lo que Cristo ha revelado en la Escritura. Y fíjense que Pedro va a hablar de Judas. Y anteriormente podríamos pensar que Pedro iba a despotricar en contra de Judas por haber traicionado a Jesús. Pero ahora lo que hace es, era necesario que Judas traicionara a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba escrito en las Escrituras. Entonces hay un cambio en Pedro gracias a que ha comprendido las Escrituras. Y vamos a ver cómo se comportaban los discípulos antes de la resurrección. Lucas 18, 31 al 34 dice: tomando a Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Por 3 años Cristo les estuvo hablando acerca de lo que iba a ocurrir y ellos ni en cuenta. Y por eso les agarra de sorpresa cuando Cristo es capturado, y les agarra de sorpresa cuando Cristo es crucificado, y por eso después de la crucifixión se dispersan, después de la crucifixión hay un desaliento en todos ellos porque no comprendían las Escrituras. Era algo que estaba velado.
Pero fíjense lo que va a suceder después. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento. Antes no comprendían las Escrituras, después de la resurrección Cristo les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nuevamente encontramos aquí la promesa de Cristo, pero ahora hay una diferencia. La diferencia es que los discípulos ahora sí comprenden las palabras de Cristo. Los discípulos ahora sí saben lo que significan las Escrituras. Cristo les ha abierto el entendimiento. Y nuevamente aquí te hago una invitación. Sabemos a veces que las Escrituras pueden parecer complejas, sabemos a veces que las Escrituras pueden parecer que solamente unas cuantas personas las entienden, pero esto no es así. Si tú le pides al Señor que te abra el entendimiento para comprender su palabra, Cristo lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Y sí, Cristo va a usar a veces de maestros, pero también te va a dar un entendimiento personal, siempre y cuando tú estés dedicado a escudriñar la palabra y a perseverar en oración, pidiendo al Espíritu Santo que te dé entendimiento de lo que ahí está revelado, de lo que ahí está escrito. Cristo les abrió el entendimiento a estas personas que eran personas que no tenían ninguna preparación. Ninguno de ellos era fariseo, ninguno de ellos era rabino, ninguno de ellos había tenido una preparación como después sí la va a tener Pablo. Ellos eran pescadores, recaudadores de impuestos. Ellos eran personas del vulgo, sin preparación. La única diferencia que hubo aquí es que Cristo mismo les abre el entendimiento y ahora ellos comprenden las Escrituras. Entonces puede ser que tú no tengas estudios teológicos, puede ser que tú no hayas ido a ningún seminario, pero Cristo puede abrirte el entendimiento de las Escrituras. Solamente tienes que pedírselo y también tienes obviamente que perseverar en oración y en la lectura de la palabra. Entonces Pedro aquí nos dice o nos modela cómo debemos esperar el cumplimiento de la palabra del Señor, y es con conocimiento y con comprensión de la palabra del Señor. No podemos esperar en su palabra si no la conocemos, y no podemos esperar en su palabra si no la comprendemos. Pero cuando nosotros comprendemos y conocemos que Cristo ha prometido que Él va a regresar, podemos esperar en el cumplimiento de esa palabra, porque ahora tenemos un conocimiento y una comprensión adecuada. Entonces la única forma de perseverar unánime en oración y de ser obediente es a través del conocimiento y de la comprensión de las Escrituras. Son cosas que nosotros necesitamos, que vemos que hicieron un cambio en Pedro y que vemos que pueden hacer un cambio también en nosotros. Vamos a avanzar al siguiente punto. Y el siguiente punto que tenemos que contemplar nosotros es que Dios es soberano. Sus planes nunca son alterados. Para ello vamos a leer los versículos 16 y 17, el cual dice, sigue hablando aquí Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces aquí vemos una comprensión adecuada de Pedro, de decir, no se han alterado los planes de Dios. El hecho de que Judas haya traicionado a Cristo no alteró para nada el plan que Dios tenía. El plan de redención que Dios tenía incluía la traición de Judas, incluía la crucifixión, incluía que Cristo estuviera en esa tumba por 3 días, pero incluía también la resurrección. Sin la crucifixión, sin la muerte de Cristo, no podríamos hablar de una resurrección y no podríamos hablar ni siquiera de cristianismo. El plan soberano de Dios incluía la traición de Judas. Alguien pudiera pensar que cuando Judas lo traicionó, ahí acababan los sueños de un libertador, ahí acababan los sueños de un Mesías, y para los apóstoles, antes de entender las Escrituras, así era. Habían perdido a su Salvador, habían perdido a su Mesías.
De hecho, ellos regresaron a pescar, regresaron a las actividades que tenían antes, porque los sueños de ese libertador habían terminado. Pero ahora la resurrección, nuevamente lo digo, lo cambia todo. Pedro entiende las Escrituras y dice: los planes de Dios no se han alterado. Así era porque estaba escrito. En la cruz, Cristo se preocupó por cumplir las Escrituras. Cuando Él dice: tengo sed, le ofrecen hisopo con vinagre y Él se niega a tomarlo porque así estaba escrito. Imagínense, Cristo en medio de su dolor, cargando todos nuestros pecados, sufriendo los clavos, se acuerda de las Escrituras y dice: no voy a tomar de eso porque así está escrito. Cristo se preocupa por cumplir las palabras, las profecías que había hecho. Y aún después de muerto, siguen cumpliéndose las profecías. Entonces nosotros podemos confiar en que todas las palabras que están reveladas en la Biblia, tarde o temprano se van a cumplir. Porque ya se han cumplido muchas, y las que faltan se van a cumplir porque los planes de Dios no se pueden alterar. Dios es soberano. Y fíjate, en Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahí está. Cristo también conocía que lo iban a traicionar. Para Él no fue algo nuevo que Judas lo traicionara. A Él no lo agarró por sorpresa. De hecho, estando a la mesa con ellos, les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Cristo sabía lo que había venido y sabía cómo iban a suceder las cosas porque Él mismo lo planeó junto con el Padre. Y sus planes no fueron alterados. Por eso Cristo no puso resistencia a que fuera capturado. Por eso Cristo no puso resistencia a que fuera crucificado, porque esos eran sus planes. Y no pensemos que a Dios no le alcanzó el poder para detener a Judas. No pensemos que se salió de control y que de repente Judas se salió de la voluntad de Dios y traicionó a Jesús. Porque dice: nadie se perdió. Cristo no pierde a nadie de los que ha salvado. El único que se perdió es el hijo de perdición, porque ya estaba escrito que fuera de esa forma. Entonces la Escritura se cumple sí o sí, y aún las cosas que parecen adversas, Dios las tiene contempladas. Aún las cosas que parece que impiden el avance del reino de Dios, Cristo las tiene contempladas, y Cristo va a hacer que se cumpla todo lo que Él ha dispuesto hasta que Él regrese por su iglesia. Todos los planes de Dios se van a cumplir tarde o temprano. Dios es soberano y sus planes nunca son alterados. Hechos 1:18 dice: pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas. Y aquí nosotros pudiéramos pensar: espérate tantito, porque los evangelios dicen algo diferente acerca de Judas. Los evangelios dicen que se ahorcó, pero aquí dice que se partió por la mitad. Los evangelios dicen que Judas regresó a las monedas, pero aquí dice que él adquirió un campo con esas monedas. Y pudieran parecer dos cosas contradictorias, pero en realidad son complementarias, y te lo voy a explicar. Mateo 27, 7-8 dice: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. La escena es la siguiente: Judas sufre remordimiento, que es algo muy diferente a arrepentimiento. Judas sufre remordimiento por haber vendido a un inocente. Nunca dice que sufre un arrepentimiento por haber vendido al Hijo de Dios, sino dice sufre un arrepentimiento por haber vendido a un inocente, que son cosas muy distintas. Judas nunca se arrepintió verdaderamente. Él sufrió un remordimiento y vaya y regresa las 30 monedas a quien se les habían dado. Después de esto, Judas sale y se ahorca. Pero complementándolo con lo que dice Hechos, muy probablemente con lo que se ahorcó se rompió o se zafó o algo, y entonces él cae de cabeza y se desparraman todas sus entrañas. Ahora, como la tierra, de acuerdo a la ley, se maldecía cuando alguien moría en ese lugar, esa tierra ya no era una tierra que pudieran usar para que alguien habitara en esa tierra. Y lo que van a hacer esas personas es usar esas monedas para comprar ese campo en donde ya alguien había muerto, y ahora lo van a usar de cementerio. Porque además ellos dicen: no podemos devolverlas a los tesoros del templo porque es un dinero de sangre, está contaminado. Y entonces ellos compran
con el salario que le habían dado a Judas, compran ese campo y entonces vemos que se complementan. No son contradictorias estas dos historias, sino que son complementarias y las dos cosas son ciertas. Pero vamos a avanzar al versículo 19 y 20 y dice: y fue notorio lo que había pasado con Judas, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Antes de avanzar, quiero hacer una aclaración. No hay sucesión apostólica más que en este caso. Más adelante vamos a ver que Jacob muere y nadie ocupa su lugar. Y ahorita vamos a explicar por qué nadie ocupa su lugar, pero no hay sucesión apostólica más que en este caso de Judas, porque ya estaba escrito así, estaba profetizado que iba a traicionar a Jesús, estaba profetizado que su campo iba a ser un campo en donde nadie iba a morar, y estaba profetizado que alguien iba a ocupar ese oficio. Ese lugar vacante para el apóstol Judas lo va a ocupar a alguien más, pero solamente es esta ocasión en donde hay una sucesión apostólica. Más adelante no va a haber, y la Biblia no nos va a decir que tengamos que seguir teniendo apóstoles, porque un apóstol es aquel que planta los fundamentos, nos va a decir la Escritura. Y los fundamentos ya han sido puestos desde el tiempo de los apóstoles. Ya no hay sucesión apostólica en este caso o en este tiempo. Voy a leerte un comentario de Dennis Johnson y él dice: ya que Pentecostés cumpliría las promesas dadas al antiguo Israel e introduciría al pueblo de Dios en una nueva era, el hueco dejado por la deserción de Judas debía ser ocupado. El liderazgo de la nueva Israel tenía que contar con todo su potencial ante la nueva época que se avecinaba. Hemos dicho entonces que estamos aquí viendo una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los Evangelios y el nacimiento de la Iglesia, y los 12 apóstoles representaban de alguna manera a las 12 tribus de Israel. Dios había dado promesas a las 12 tribus de Israel que ahora están representadas en los 12 apóstoles. Para el cumplimiento de esas promesas es necesario que el número 12 esté completo, y por eso es que va a ocupar el lugar que dejó vacante Judas a alguien más, para que ese número 12 se complete, pero es el único caso. Después no va a haber sucesión apostólica. Y Pedro va a citar un par de salmos. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. El Salmo 69:25 lo está citando Pablo, y efectivamente no hubo morador porque ese campo se convirtió en un cementerio. Y las personas que iban a ese lugar obviamente ya no moraban en él porque estaban muertas. Entonces la Escritura se cumple al pie de la letra, porque las únicas personas que habitan en ese lugar son personas muertas, es decir, no están morando literalmente en él. Y el Salmo 109 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y entonces Pedro se va a encargar, de alguna manera obviamente guiado por el Espíritu Santo de Dios, de que esta profecía se cumpla. Y van ahora a escoger un sucesor de Judas. Mateo 29:18 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces el número 12 apostólico también es profético. Por eso era necesario que ese número 12 se restaurara, porque Cristo ha dicho que cuando venga el reino venidero, los 12 apóstoles se van a sentar en 12 tronos para juzgar a Israel. Era necesario entonces que el lugar vacante lo ocupara alguien más, porque falta todavía el cumplimiento de esta palabra. Y hemos dicho que el cumplimiento de las promesas de Cristo siempre se va a dar porque Dios es soberano. Entonces es necesario, o era necesario, que se restaurara ese lugar. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay algo profético, hay algo que es a futuro, que tiene que ver con los 12 apóstoles, y que ese número 12 tenía que ser restaurado. Y entonces por eso la Escritura dice: alguien tiene que ocupar el lugar que Judas dejó vacante. Ahora vamos a ver los requisitos para el apostolado, que si bien obviamente ya ninguno de nosotros los va a llenar, es interesante saber cómo es que hicieron esa elección. Hechos 1:21 al 22 nos va a decir:
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí vamos a encontrar los requisitos que establece Pedro para elegir al nuevo apóstol. Tenía que estar desde siempre, dice ahí, desde que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros. Esa es una expresión para decir que vivía entre ellos. Desde que Jesús se movía entre ellos, la persona que iba a ocupar el lugar de Judas tenía que haber estado. Desde el bautismo, es decir, desde que Cristo fue bautizado, la persona que iba a ocupar ese lugar tenía que haber estado presente en el bautismo de Cristo. Hasta el día en que entre nosotros fue recibido allá arriba, uno se ha hecho testigo de su resurrección. No podía ser cualquier persona, no podía ser una persona que se acababa de convertir recientemente, tenía que ser una persona que había visto todo el ministerio de Cristo desarrollarse, que había seguido a Cristo, que había estado en el grupo de esos 72 probablemente que alguna vez Cristo envió. Tenía que haber estado siempre ahí en el ministerio de Cristo. La NBI lo traduce de esta manera: por tanto es preciso que sea uno a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Y aquí vemos otra perspectiva. Era necesario que esa persona haya sido testigo de la resurrección, que haya visto al Cristo resucitado. Entonces, cuando una persona se autoproclama apóstol hoy en día, podemos aseverar que es un mentiroso, porque nadie hoy en día puede cumplir estos requisitos. Ninguna persona hoy en día estuvo con Cristo desde que fue bautizado. Eso sería algo anacrónico. Ninguna persona hoy en día ha sido testigo de la resurrección de Cristo en un sentido literal de haberlo visto resucitado. Ninguno estuvo entre ellos cuando Jesús entraba y salía y se movía entre ellos. Nadie hoy en día puede llenar los requisitos para ser un apóstol. Y aquí lo vemos claramente establecido en la palabra de Dios. Solamente en ese tiempo podían escoger a uno más, y vamos a ver la forma en que lo escogieron, y fue a través de la dependencia de Dios, que esto es algo que también nos habla a nosotros. Es el siguiente punto, y es dependencia de Dios. Y aquí vamos a abarcar los versículos finales del 23 al 26, los cuales dicen: y se señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Quiero dividir esto en dos, aunque voy a comentar algunos otros puntos. Pero el primer punto que quiero comentar aquí es la participación de los creyentes en el reconocimiento de las cualidades necesarias para un cargo. Pedro establece los requisitos que tenía que llenar una persona para ser apóstol, y la iglesia se encarga de proponer a dos. Y se propusieron a dos personas, a José y a Matías. Es decir, esas dos personas llenaban los requisitos para cumplir con este cargo de apostolado. ¿Y quiénes determinaron si llenaba este requisito? Los 120 que estaban ahí reunidos, es decir, la iglesia que estaba ahí. Y esto nos da una pauta hoy en día para nosotros poder elegir nuestros líderes, para poder elegir nuestros diáconos, pastores, ancianos, etcétera, los diferentes cargos que hay en las iglesias. Las personas tienen que reconocer que cumplen con ciertos requisitos. La iglesia misma se tiene que dar cuenta de que cumplen con ciertos requisitos. Pero al final la decisión no la toman los apóstoles, no la toma la iglesia, sino que la va a tomar Dios mismo, porque aquí nos está hablando de una dependencia de Dios. Si nosotros estamos llamados a reconocer que alguien cumple con los requisitos para un cargo, pero al final la decisión siempre tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, y ese es el punto número 2, la determinación de la voluntad de Dios mediante la oración. Y orando dijeron. Es decir, ellos reconocieron a dos, pero inmediatamente después dice: y orando dijeron: tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido.
Y ese es un pensamiento que debería de ser aterrador para nosotros. Dios conoce nuestros corazones. Y claro, tendría que ser aterrador si nosotros tenemos un corazón sucio, ¿verdad? Porque nosotros podemos presentar una cara delante de la congregación, pero Dios conoce los corazones. Nosotros podemos cumplir con ciertos requisitos delante de la congregación, pero Dios conoce los corazones. Si nosotros no nos estamos desenvolviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, el pensamiento de que Dios conoce tu corazón tendría que ser aterrador. Porque puedes engañar a cualquiera, te puedes terminar engañando a ti mismo, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Dios conoce las motivaciones de tu corazón. Dios conoce todo lo que hay en él. Entonces más vale estar con un corazón limpio y decir, Dios conoce mi corazón, pero Dios sabe que es un corazón limpio. Que es un corazón que sí batalla, pero es un corazón que está purificado por la palabra del Señor. Y aquí encontramos que los discípulos van a orar. Ellos proponen a dos, pero van a orar y la oración nos muestra una dependencia total de Dios. Van a orar y dice, tu Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio del apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En la semana se desató una polémica porque un pseudo maestro dijo que solamente Dios conocía el lugar en donde estaba Judas, si se había ido al cielo o no. Y eso es algo totalmente antibíblico, porque Judas aquí claramente está diciendo para irse a su propio lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar de perdición, podemos decir el infierno. Nadie perdió a Jesús salvo el hijo de perdición. Y aquí encontramos Judas se fue a su propio lugar. Lamentablemente aquellas personas que deciden rechazar el llamado que Cristo les hace a salvación van a su propio lugar y es un lugar de perdición. Y nuevamente este es un pensamiento aterrador, porque el lugar de perdición es en donde se manifiesta la ira de Dios. Es el lugar en donde se manifiesta el juicio de Dios y terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. En ese lugar de perdición toda la ira de Dios se va a manifestar, toda la justicia de Dios se va a manifestar y es terrible eso. Judas fue a ese lugar de perdición y toda persona que rechaza el llamado de Cristo va a ese lugar de perdición. Judas seguía a Cristo por razones equivocadas. ¿Tú qué razones tienes para congregarte? Durante 3 años Judas estuvo al lado del mejor maestro. Durante 3 años Judas estuvo escuchando las enseñanzas de Jesucristo. Pero Judas tenía una motivación equivocada. Judas esperaba un reino político, un reino en donde él pudiera tener un cargo importante. De hecho, acuérdense que Judas era el tesorero y Judas ambicionaba las riquezas. Y al pensar que el Mesías era un libertador político, él podía pensar, cuando Cristo sea rey, me va a dar un cargo importante y voy a ser el tesorero de un reino y me voy a volver rico. Pero cuando se dio cuenta de que sus anhelos de un libertador eran contrarios a lo que Cristo estaba enseñando, entonces lo traiciona. Y durante 3 años estuvo Judas mostrando una cara hipócrita. Y al final Judas terminó yéndose al lugar de perdición. ¿Cuál es la motivación por la que tú te congregas? Porque a veces hay personas que se congregan solamente porque los papás los traen, que se congregan para quedar bien con su familia. Hay personas que se congregan porque quieren que Jesús los saque de su pobreza. Hay personas que se congregan porque quieren que Jesús les quite el hambre, les quite las necesidades, pero no están viendo en Él un rey, pero no están viendo en Él un salvador, simplemente están viendo en Él a alguien que puede saciar sus necesidades. Y Cristo les dice a las personas, ustedes me buscan porque les doy de comer, pero no me buscan por motivaciones correctas. Y hoy en día en las iglesias hay personas buscando a Cristo por las motivaciones incorrectas. Y esas personas lamentablemente se van a perder. Y en la iglesia tanto hay trigo como hay cizaña. Tanto hay ovejas como hay cabritos descarriados. Pero si aquí hay un cabrito descarriado, todavía estás a tiempo de arrepentirte y de buscar a Cristo por las razones correctas. Judas no lo hizo, terminó en un lugar de perdición. Pero en contraste encontramos a un Matías que nadie conoce, a un Matías del cual nadie había escuchado y nadie volvió a escuchar después de que lo eligieron.
De Matías no se habla nada en el Nuevo Testamento, salvo que fue elegido como uno de los apóstoles, pero de ahí en fuera no se vuelve a mencionar Matías. Y a mí me han escuchado decir varias veces que a mí me encantan estos personajes secundarios, de los cuales no se sabe nada, pero de los cuales podemos saber que están inscritos en el libro de la vida. Cumplió con los requisitos que no cumplió Judas. Y aunque Judas goza de una fama, hasta que Cristo regrese se va a seguir hablando de Judas, y todos sabemos quién fue Judas y nadie sabe quién fue Matías. Matías sí va a estar en el reino de los cielos. Y Matías es una de esas columnas que vimos en el Apocalipsis. Puede ser que tú tengas un ministerio totalmente desapercibido, puede ser que tú hagas una obra que nadie ve, puede ser que lo que tú haces para el reino de Cristo, lo que tú haces para cumplir la voluntad de Dios, nadie la note, pero hay alguien que sí la nota, aquel que conoce los corazones. Y aquel que conoce los corazones te va a recompensar. Aunque tu vida pase desapercibida para todo mundo, si tu vida es relevante para Dios, ya ganaste, ya la hiciste, tienes vida eterna y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces aquí hay dos personajes muy contradictorios. Uno es Judas y el otro es Matías. ¿Cuál nosotros vamos a elegir para que sea nuestro ejemplo? ¿El ejemplo de Judas, que seguía a Cristo por las motivaciones equivocadas, o el ejemplo de Matías, que estuvo allí desde el comienzo, que no se sabe nada de él, pero que su nombre está escrito en el libro de la vida porque él creyó en las Escrituras, porque él fue obediente, porque él perseveró unánime en oración, porque él confió en los planes de Dios y en su soberanía, y porque él ahora confía y depende de la guía de Dios. Y son cosas a las que nosotros estamos llamados a hacer también. Entonces con esto concluyo. La forma correcta de esperar en la palabra de Cristo es la forma en que hemos estudiado hoy. Número 1, a través de la fe en el Cristo resucitado, de la fe en el Cristo que cumple sus promesas. Esa es la forma correcta de esperar en la palabra de Cristo. ¿Cuál palabra? La palabra de que Cristo va a regresar. La palabra de que Cristo viene por su iglesia, por una iglesia pura y sin mancha. La palabra de que Dios en la persona de Cristo ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. La forma correcta es a través de la fe. Pero no solamente la fe, sino que la fe debe llevar a la obediencia. Y lo decía hace rato, la obediencia es un reflejo de nuestra fe. Si nosotros realmente creemos en la palabra de Dios, la vamos a cumplir, la vamos a llevar a cabo en nuestras vidas, vamos a cumplir su voluntad. La tercera cosa que vimos es a través de la oración. Los apóstoles estaban ahí reunidos pidiendo que viniera el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y la oración de la iglesia debería ser la que aparece ahí en el último capítulo de Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Amén, ven por tu iglesia. Esa es la oración que debería estar haciendo la iglesia. Cristo, ven por tu iglesia. Ven a redimirnos, ven a glorificarnos, ven a llevarnos contigo a las nubes. Esa es una oración que se ha perdido. Y esa es una oración que a veces se pierde por la comodidad de la cual tenemos en esta tierra. Porque hemos perdido la perspectiva de que nosotros no somos habitantes de esta tierra. Nosotros somos peregrinos que vamos de paso. Y nuestra patria es una patria celestial. Y nuestra oración debería de ser: ven, Señor Jesús. La forma correcta de esperar en la palabra de Cristo es en oración, de que su palabra se cumpla. La forma correcta de esperar en la palabra de Cristo es en unanimidad, así como lo hacían las 120 personas allí reunidas. Perseveraban unánimes, y es el llamado que tiene cada hijo de Dios, ser unánime con su hermano. Y la oración de Cristo es: Padre, hazlos uno, así como tú y yo somos uno. La iglesia está llamada a ser una, a vivir unánime, a vivir en un mismo sentir, en una misma mente. La forma correcta de esperar en la palabra de Cristo es teniendo confianza en que Dios es soberano y su plan nunca es alterado. Los planes de redención de Dios se van a llevar a cabo. Ya se llevó a cabo una parte, y la parte que falta, que es la de que Cristo regrese y nos glorifique, también se va a suceder, también se va a llevar a cabo. La forma correcta de esperar en la palabra de Cristo es confiando en que Él es soberano, Él no se ha olvidado de su promesa, Él la va a cumplir, Él va a volver por nosotros. Y finalmente,
La forma correcta de esperar en la palabra de Cristo es vivir una vida dependiente de Dios. Así como los apóstoles propusieron a Dios, pero al final la decisión se la dejaron a Dios. Y Dios elige a quien va a suceder a Judas. Más adelante, y con esto termino, en ese momento lo hicieron a través de la suerte, porque era algo que se usaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene el Espíritu Santo ya no es necesario hacer esa práctica. De hecho, es la última vez que vamos a encontrar esa práctica en el Nuevo Testamento, porque ahora la iglesia es guiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya no tenemos que echar suertes, porque ahora el Espíritu Santo nos capacita, nos guía, y a través de Él es que nosotros podamos tomar las decisiones, pero nuestras vidas deben de ser dependientes de la voluntad y de la guía de Dios, y esa es la forma correcta de esperar en el cumplimiento de cada una de sus palabras. Vamos a orar, te voy a invitar a que te pongas de pie y con ello concluimos. Padre Dios, Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, que habitas en la eternidad, que habitas en la santidad, pero que también habitas en la alabanza de tu pueblo. A ti te damos gracias por esta palabra que hemos estudiado el día de hoy. A ti te damos gracias porque hoy nos vuelves a enseñar que tú eres fiel. Nos vuelves a enseñar que tu palabra es verdad, que tu palabra siempre se cumple, Señor, y que así como se ha cumplido en el pasado, podemos confiar nosotros que se va a cumplir. Así como los apóstoles esperaron el cumplimiento de la promesa que Cristo les había hecho, nosotros también podemos esperar en el cumplimiento de que Cristo va a regresar algún día, y va a regresar con un propósito, que es el de encontrarse con su iglesia, redimirla y celebrar las bodas del Cordero, en las que de forma increíble nosotros estamos contemplados, Señor. Gracias por eso. Y gracias, Padre, porque hoy nos enseñas cómo es la forma correcta en que tu iglesia tiene que esperar por el cumplimiento de tu palabra, Señor. Y te pido que nos animes, que nos enseñes y que nos pongas en nuestro corazón el deseo, el querer como el hacer de cumplir con estos principios que los vemos modelados en la primera iglesia, en la iglesia del primer siglo, Señor. Padre, si hace falta fe en nosotros, te pedimos que aumentes nuestra fe en tu palabra. Si hace falta obediencia, Señor, te pedimos que nos guíes a cumplir obedientemente tu palabra, Señor. Si en nosotros hace falta entendimiento de tu palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento, así como lo abriste a esos discípulos tuyos, Señor. Si en nosotros hace falta confianza, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo pongas y desarrolles en nosotros esa confianza en que tú eres un Dios soberano, y que nada que pasa en nuestras vidas o en la historia misma de la humanidad sale de tu soberanía ni sale de tu voluntad, Señor. Y que nosotros aprendamos a vivir dependientes de tu Espíritu Santo, de la guía que Él nos ofrece, de la sabiduría que Él derrama sobre nosotros, muchas veces a través de líderes, pero muchas veces también a través de forma directa, Señor. Que nosotros no hagamos nada sin orar primeramente a ti, Señor. Que nosotros no hagamos nada sin pedir la dirección de tu Espíritu Santo, y que nosotros no hagamos nada que contradiga lo que está establecido en tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy, Señor. Que esto haga un eco en nuestros corazones y que esto haga un eco en nuestras vidas, no solamente el día de hoy, sino en la semana que hemos de comenzar y en lo que resta de nuestras vidas, hasta que tú cumplas con tu palabra de venir por nosotros, Señor. Te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.